Buenas tardes, hermanos. Pueden tomar asiento. Qué bendición estar aquí. Gracias a Dios que ha puesto en el corazón del pastor Ricardo tener estos estudios los lunes y gracias a eso estoy yo aquí el día de hoy, aquí en este púlpito para compartir la palabra del Señor. Hemos estado leyendo la primera epístola de Tesalonicenses y a mí me toca compartir en el capítulo 2, pero han estado hablando Pastor Oscar, Pastor Timoteo, el Pastor Carlos, han estado hablando de este capítulo, de este libro y pues vamos a continuar ahí en el capítulo 2. El día de hoy voy a hablar de 3 puntos con referencia a la defensa que hace el apóstol Pablo de su ministerio, de lo que acabamos de leer en el capítulo 2 y del versículo 1 al 6. El punto número 1 va a ser el valor. Punto número 2, el evangelio. Y punto número 3, agradar a Dios. La palabra del Padre se lee, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Es ahí donde hice mi estudio, donde hice el bosquejo para el día de hoy. Y sé que leímos en otra versión, pero en esta versión es la que estamos estudiando, así es que en esa es con la que estoy compartiendo el día de hoy. Pero vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu misericordia, tu gran amor, Padre. Te damos gracias porque nos das otro día más de vida. Te damos gracias, Padre, porque nos has traído el día de hoy aquí a tu casa, Padre, a estudiar tu palabra, Padre. Te damos gracias por esa bendición que nos muestras al ser escogidos por ti, Padre, para traernos aquí, porque hemos venido voluntariamente, Padre, a estar en tu templo, Padre. Te damos gracias por ello, Padre. Permítenos entender tu palabra, Padre. Sabemos que es misteriosa, pero sabemos también que es verdadera, Padre, y que tiene poder porque es una palabra viva, Padre. Te damos gracias por eso, pero abre nuestro entendimiento y permite que nuestra mente pueda entender esos misterios de tu palabra, Padre. Permite que nuestro corazón pueda ver con esos ojos que puedes poner tú en nuestro corazón para ver todo lo que quieres que miremos, Padre. El apóstol Pablo en cada una de sus cartas abre pidiendo por gracia y paz para cada una de las diferentes iglesias. De la misma manera, Padre, te pido que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros y que nos des esa paz que solo tú sabes dar, Padre. Te pedimos que podamos seguir ese camino que tu Hijo Jesús ha puesto para cada uno de nosotros, Padre. Con ese poder de su nombre, te lo pedimos. Amén. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiado en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. El primer punto que quiero tocar, hermanos, es el valor. Y como podemos notar aquí en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo está mencionando que fueron maltratados en Filipos y que tuvieron el valor confiado
en nuestro Dios de hablarles el Evangelio. Como ustedes saben, hermanos, y el pastor Oscar, como ya lo mencioné, habló de esto, pero vamos a recordar un poco para hablar de ese valor que está mencionando el apóstol Pablo. Noten que aquí dice saben, ¿no? La palabra saben. El apóstol Pablo menciona la palabra saben porque los tesalonicenses ya sabían de lo que le estaba pasando al apóstol Pablo, de dónde venía, de Filipos. Y entonces es muy curioso que lo denote, y lo denota doblemente. Lo voy a volver a leer. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, otra vez, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Habla de ser maltratados y de que tienen oposición. Entonces, como les menciono, vamos a recordar un poco lo que había predicado el pastor Oscar. En Tesalónica sabían que tenían oposición al evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, y esa oposición venía de parte de algunos judíos. Filipos es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Esto lo podemos ver en Hechos 16, del 11 al 12. Por causa de la mujer adivina, que era esclava, Pablo y Silas recibieron azotes y fueron a la cárcel, porque Pablo ordenó al espíritu de adivina que tenía esta mujer que saliera de ella en nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo reprendió al espíritu de adivina que tenía esa mujer, y fue sacado de ella. Obviamente para los amos de esta esclava no les gustó. ¿Y por qué no les gustó? Porque se había ido la ganancia que ellos podían obtener de esta mujer, la cual adivinaba cosas. Pero ahí en Filipos lo acusaron de proclamar costumbres que no le eran lícitas a los romanos. Y esto lo podemos leer en Hechos 16, del 20 al 21. Después de esto, llegan a Tesalónica finalmente, ¿no? Pero noten que aquí en Filipos lo azotaron. Si nos vamos un poco atrás, en Iconio los quisieron maltratar y apedrear, pero pudieron escapar. En Listra, sí los apedrearon, lo dejaron medio muerto, de hecho. Algunos de las personas que andaban con él pensaban que estaba muerto. Entonces, todo esto lo estoy mencionando para ver el valor que tenía el apóstol Pablo de seguir predicando el evangelio. Era el mismo evangelio que estaba predicando en todas estas ciudades, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que me impresiona mucho, que no se detuvo el valor que demostró el apóstol Pablo, y no solamente él, ¿no? Sino Silas también, y Timoteo un poco más adelante lo mencionamos, pero eso es un gran valor de este apóstol, de este ser humano, al seguir predicando el evangelio. Y lo hacían, como ya lo mencioné, no solo Pablo, sino Silas y Timoteo también. Y esto es impresionante, pues, o sea, ese valor lo hacían aunque sus vidas estuvieran en peligro. Y como ya lo mencioné, o sea, casi pierde la vida el apóstol Pablo al ser apedreado en Listra. Pero ya en Tesalónica predicaron por 3 semanas, Hechos 17:2.
Y eso es algo muy impresionante, porque ya hablaron de ello, Timoteo y Carlos hablaron de ello, de que como en 3 semanas estos hermanos en Tesalónica verdaderamente agarraron la palabra de Dios y creyeron en el Señor Jesucristo. En 3 semanas, hermanos, porque dice en Hechos capítulo 17:2 que fueron 3 días de reposo. Y los días de reposo, pues es cada semana. Pues eso podemos concluir que eso fueron 3 semanas. Pero había algunos judíos, pues, llenos de envidia y organizaron una turba y Pablo tuvo que dejarlos y salir a Berea. El rechazo que a veces tenemos, esa oposición que recibimos al hablar del Evangelio, produce un temor. De hecho, subir aquí produce un temor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Hablar del Evangelio. Entonces, ese mismo temor que pudo haber estado sintiendo el apóstol Pablo es el mismo temor que a veces pudiéramos sentir nosotros cuando queremos compartirle a alguien, pues sentimos que vamos a ser rechazados y no nos gusta que nos vayan a rechazar, mucho menos por estar hablando del Evangelio. Quisiéramos que todos entendieran lo que nosotros estamos entendiendo, en especial las personas que queremos, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero ese temor que a veces sentimos en hablarles del Evangelio a las personas es ese mismo temor que estaba sintiendo el apóstol Pablo en aquellos tiempos. Pero eso va a seguir pasando en nuestras vidas. Y ese temor sigue existiendo. Y eso que en nuestras vidas podemos decir que no corren peligro. Pero las vidas de Pablo, Silas y Timoteo sí corrían peligro. Y hay otros muchos hermanos ahorita que sus vidas corren peligro. Pero nosotros, dichosos, no tenemos ese problema, ¿verdad? Mas, sin embargo, tenemos ese temor. Pero ellos tenían valor, gracias a Dios, y lo podemos ver en el versículo 2 que acabamos de leer. Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios. O sea, ellos confiaban ciegamente que Dios estaba con ellos, por lo tanto, estaban sirviendo a Dios y haciendo lo que Dios les estaba mandando. Y eso hacía que se les quitara el temor, aún aunque sus vidas estuvieran en peligro. El segundo punto que quiero tocar es el Evangelio. Y voy a leer los versículos del 3 al 4. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Pablo predicaba el Evangelio, como ya lo mencioné, era el mismo Evangelio que estaba predicando, el que predicó en Filipos, el que predicó en Iconio, en Listra. Pablo predicaba el Evangelio que provenía de Dios. Y esto lo leímos en el versículo 4.
sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo que Dios estaba diciendo el Evangelio que provenía de Dios. Pero ¿cómo sabía Pablo que era aprobado de Dios? ¿Cómo sabía él que lo que estaba mencionando era aprobado por Dios? Bueno, pues sabemos que se le apareció Jesús, lo podemos ver en Romanos 9, versículo 4. Jesús menciona: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ustedes saben que lo dejó sin vista por 3 días. Esto sucedió en Damasco cuando él iba a perseguir cristianos, iba a agarrar cristianos. Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estuvo 3 días sin ver ahí en Damasco, y eso podemos ver por medio de la palabra aquí en Romanos 9:4, que era Jesús mismo el que lo había escogido. Pero ¿cómo podemos comprobar esto, que Jesús lo escogió? Bueno, pues ahí está Ananías. A Ananías Jesús se le apareció en una visión y le dijo: ve y pon las manos sobre Saulo para que recobre la vista. Ananías sabía que Saulo era perseguidor de cristianos, pero aún así fue y puso las manos sobre él para que recobrara la vista. Entonces ahí estamos comprobando doble, pues, que Jesús lo escogió, y que aparte, por medio de otra persona, lo escogió también, pues, porque no le dijo al mismo tiempo a Ananías que a Pablo. Entonces estamos comprobando por otra persona, Jesús, y ahora por medio de Ananías, que él era escogido para hablar el Evangelio. Pero por si esto no fuera suficiente, en Romanos capítulo 13, versículo 2, dice esto: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dios, ahí está hablando Dios por medio del Espíritu Santo, que eran escogidos Bernabé y Pablo para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo está mencionando: yo aparten a Bernabé y aparten a Saulo para la obra que yo les he llamado. ¿Y cuál era esa obra? Predicar el Evangelio. Entonces podemos comprobar que Dios escogió a Pablo para presentar ese Evangelio a todas estas ciudades. No hay error ni impureza en las palabras del apóstol Pablo, porque era aprobado por Dios. Y lo menciona aquí en el versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí tenemos la comprobación de que él tenía el poder de predicar el Evangelio, porque él sabía, Dios se lo estaba pidiendo que lo hiciera. También podemos ver que él predicó el Evangelio basado en las Escrituras, y eso lo podemos leer también en Hechos 17:2, el cual dice así: y Pablo entró según su costumbre
y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. O sea, nuevamente podemos ver que no estaba él inventando el evangelio, no era un evangelio nuevo, no era algo que él se hubiera inventado, era de parte de Dios y estamos viendo que se estaba basando en las Escrituras. También en Hechos 3, del 16 al 41, en Antioquía de Pisidia, Pablo habló del evangelio según las Escrituras. Pablo presentaba a Cristo, el cual resucitó de los muertos, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este es Jesús a quien yo les anuncio, es el Cristo. Hechos 17:3. Entonces, nuevamente podemos ver que él estaba presentando al Cristo que tenía que padecer y resucitar basándose en las Escrituras. No era algo nuevo, no era algo inventado, era algo que estaba ahí y que los judíos no querían aceptar, pues, que los judíos que sabían la ley, que sabían las Escrituras, el apóstol Pablo les presentaba cómo era evidente que Cristo tenía que morir. Por lo tanto, hermanos, si este Cristo que resucitó de los muertos dio su vida por amor a nosotros, Dios dio a su Hijo por amor a nosotros, ¿no deberíamos volcarnos nosotros hacia Él? Es una pregunta, ¿no? ¿No deberíamos volcarnos nosotros hacia Él? Después de ese amor que dio Cristo en la cruz, dio su vida, después de ese amor que podemos ver de parte de Dios a mandar a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿no deberíamos volcarnos en amor a Él? ¿No deberíamos volcarnos en amor a Dios? ¿Pero cómo? ¿Y cómo haremos esto? Es simple, nuestro comportamiento. Un comportamiento intachable, porque Cristo es el centro de nuestra salvación. A Él tenemos que volcarnos y Él nos va a enseñar a amar, porque solo Él sabe amar. Y esta epístola de los tesalonicenses nos habla de la conducta ejemplar de la iglesia en Tesalónica. Es una conducta ejemplar que Pablo la menciona como eso, como una conducta ejemplar de esa iglesia en Tesalónica, que su vida era verdaderamente cristiana. Entonces, ya llevamos 2 puntos: valor y evangelio. Pablo nos muestra que no era un superhéroe ni un superhombre. Él tenía valor para predicar el evangelio confiado en Dios. Incluso como podemos leer en Efesios capítulo 6, 19, y ese sí lo voy a leer, si quieren ir ahí, Efesios 6, 19. Efesios 6, 19. Y bueno, voy a leer desde el 18. Y esto con respecto a lo que estoy mencionando, que él no era un superhéroe, que él estaba confiado en Dios. Ese valor venía de parte de Dios, pues. Ese valor venía de parte de Dios en que él estaba confiado en Dios, en que podía predicar el evangelio. Ese valor tenía. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca,
a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Porque por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hablé sin temor como debo hablar. Y notan que dice temor. O sea, nuevamente pues podemos ver que tiene valor, pero ese temor que siente es quitado porque confía en Dios, porque confía en que Él lo está mandando. Pero también me llama mucho la atención que les pide que a los de Éfeso que oren por Él, oren por mí, para que la palabra que sale de mi boca sea con fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos. Nosotros podemos orar unos por otros para hablar del Evangelio sin temor. Porque podemos hablar del amor de Cristo, pero también es importante hablar de la ira venidera. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios da gracia y todo eso está bien, pero parte del Evangelio es hablar de la segunda venida, donde se va a hablar de la ira de Dios. Y esto lo podemos ver ahí en Tesalonicenses, ahí mismo en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esa ira que puede caer como lo escuché en un estudio que fuimos ahí en Mexicali y me llamó mucho la atención porque lo sentí muy presente. Esa ira que puede venir hacia mi hermana, hacia mi hijo, hacia mi tío, hacia mi esposo, mi esposa. Esa ira que puede venir de Dios hacia ellos porque yo no les hablo del Evangelio. Es mi deber como cristiano hablarle a todas esas personas que amo del Evangelio, para que tengan oportunidad de salvarse de esa ira venidera, que no solamente es amor lo que muestra Jesús, pero también ira. Sabemos que Él ya vino como rey en su primera venida vino como rey misericordioso. De hecho, todos tenemos una imagen de un rey sentado en un caballo blanco, grande, poderoso. ¿Y Él cómo estuvo? ¿Cómo estuvo en la tierra como rey? ¿No estuvo en un burrito? Pero esa segunda venida que va a dar, va a venir como rey, pero ahora sí, un rey guerrero. ¿Y quién nos va a salvar de la ira de Dios? Por eso, hermanos, es muy importante hablar del Evangelio. Y por último, en el punto número 3, agradar a Dios. Agradar a Dios. Voy a leer nuevamente del versículo 4 en adelante del capítulo 2 para hacer notar esto. Versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo.
Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Así hablamos así como hemos sido aprobados por Dios, que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios. Ahí el apóstol Pablo está demostrando que él quería agradar primeramente que nada a Dios. Primeramente que nada quería agradar a Dios. Él estaba cumpliendo lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Entonces, podemos ver que no trataba de agradar a los hombres. Él trataba de agradar a Dios. Pablo no era un falso maestro, no era un charlatán, ni buscaba obtener dinero, ni prestigio o poder, ni gloria de los hombres. Él solamente buscaba agradar a Dios. Incluso, él menciona que Dios es testigo de esto. Versículo 5. Ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Versículo 6. Tampoco buscamos gloria de los hombres. No buscaban ese poder que a veces el hombre busca. Ese poder que a veces los gobernantes buscan. Ese poder que las compañías a veces quieren. No es necesario estando en Cristo. No es necesario tener ese poder. Él nos da poder. Solo suyo es el poder. Entonces aquí podemos ver eso, que el apóstol Pablo no quería agradar a los hombres. Quería agradar a Dios. Por lo tanto, hermanos, Pablo predicaba el evangelio no solo con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Nosotros qué vamos a hacer para agradar a Dios? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy para agradar a Dios? Para tener una conducta ejemplar como la de los tesalonicenses. Los invito, hermanos, a buscar más esa madurez espiritual, a buscar más de Él, de Cristo, que es el centro de nuestra salvación. Solamente por medio de Él podemos ser salvos, solamente por medio de Él podemos salvarnos de esa ira venidera de Dios. Entonces, así como el apóstol Pablo tuvo valor para hablar del Evangelio, así como los tesalonicenses fueron una iglesia con una conducta ejemplar, así también nosotros podemos serlo. Así nosotros también podemos tener el valor como el apóstol Pablo de hablar del Evangelio. Así también nosotros podemos ser una iglesia de una conducta intachable como los tesalonicenses. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar de Cristo, porque nuevamente Él es el centro de todo. Entonces, hermanos, los invito a buscar de esa madurez espiritual en Cristo Jesús y voy a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, Padre. Te damos gracias porque has puesto en el apóstol Pablo un hermano al cual debemos imitar. No solamente a él imitarlo, sino por sobre todas las cosas, hacer lo que Jesús nos ha mandado hacer, lo que tú, Padre, nos has mandado hacer.
ese poder que tú nos das, Padre, para hacer las cosas que provienen de ti, esas cosas celestiales que provienen de ti, Padre. Permítenos tener el poder para poder lograrlo, Padre. Que podamos ser unas personas que están dispuestas a dar amor como lo hizo tu Hijo Jesús. Permítenos entender tu palabra, Padre, para poder lograr esto. Que esto que hayamos recibido el día de hoy, podamos ejercerlo fuera de esta tu casa, Padre. Que también seamos cristianos fuera de esta tu casa, Padre. Porque en ti tendremos ese poder. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.